darles la bienvenida a todos, a todas, a este segundo y último proceso de formación de nuestra Mesa Regional de Educación Artística, eh, recordándonos que es parte de nuestro plan de trabajo, que estemos hoy día aquí, a estas alturas, octubre, cuando ya estamos todos más cansados, nuestros cerebros más cansados, eh, tomando esta formación que como segunda formación se abre a las instituciones de la, a las personas de las instituciones que representan la mesa. Así es que el saludo a Jorge, que es el coordinador del área, a la profesora Corina Chau, que va a ser quien va a estar brindándonos esta formación, y a la Nati, que somos parte del equipo de educación artística de acá del ministerio. Contarles que se está ya grabando esta formación con el fin de que también, como parte de nuestro plan de trabajo, estas dos formaciones, la que tuvimos el mes pasado con medio ambiente y educación artística, van a ser editadas para ser subidas a la página, en las redes sociales, tenerlas como material, ¿ya? Por eso se está grabando esta formación. Así es que nada más que darles la bienvenida y presentar a la profesora Corina, que es máster en Filosofía e Historia, diplomada en Filosofía e Infancia, diplomada en Muñecoterapia y monitora de talleres de filosofía e infancia, tal como ustedes pudieron ver que describió ahí también Natalia en la reseña que puso en el correo que nos mandó a todos y a todas. Así es que, para no quitar más tiempo, profesora, bienvenida a esta Mesa Regional de Educación Artística y su segundo y último proceso de formación. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Bueno, agradecerles la invitación que me llegó primero por parte de Daniela, y Daniela también me comentó que había pensado en mí por la forma de trabajo que yo suelo proponer, que no es solamente exponer, sino que ustedes mismos y mismas van a tener que hacer un trabajo, y como ustedes son la Mesa de Educación Artística, va a ser un trabajo que también tiene que ver con la imaginación y el arte, pero obviamente también con el tema que nos convoca, que es el adultocentrismo y los derechos de las infancias. A ver, voy a compartir de inmediato pantalla para poder empezar. Comentarles también que yo estoy conectada desde una escuela, entonces por aquí a veces se escucha música, etcétera, es parte de donde estamos, del contexto. Bueno, aquí Mafalda, que ustedes seguramente la conocen, lee la frase "la vida comienza a los 40", y pregunta, ¿y entonces por qué nos hacen venir con tanta anticipación? Bueno, esto es como para pensar, bueno, ¿cuándo empezamos a ser alguien, no? Desde una mirada adultocentrista, podría ser a los 18 recién empieza la vida, o claro, eso de que a los 40 empieza es más bien para consolarnos, porque a lo mejor sentimos también en esa visión adultocentrista que se nos empieza a ir la vida a los 40, porque como la fase ideal es cuando uno tiene 35 y está en el auge de no sé qué y tiene todo el éxito. Bueno, después uno vuelve a ser dependiente y también de nuevo no es como lo que sería ideal de esta visión, pero ya vamos a hablar más de eso. Primero les quería hablar un poco más sobre cómo vamos a trabajar hoy día. Ya Linda dijo que yo trabajo en filosofía e infancia, haciendo talleres de filosofía, y por eso les quiero comentar que cuando hablamos de filosofía con niñas, niños, niñas, hablamos no de filosofía como algo que hacen grandes pensadores y pensadoras, sino como filosofía como algo que todos podemos hacer. Entonces, más bien lo que hacemos es filosofar.
conversar en conjunto, tratar de comprender, de imaginar, de crear en conjunto. Y lo mismo vamos a hacer más rato. Entonces yo voy a partir exponiendo para tener una base de la que podamos partir para después trabajar y filosofar, crear en conjunto. Entonces aquí vemos de nuevo a Mafalda, que hace toda una preparación, pone una mesa, una silla, un vaso de agua para el papá y le pregunta, ¿qué es la filosofía, papá? El padre está muy estresado, no sabe qué contestar. ¿Por qué? Porque piensa que debería tener todas las respuestas listas, ¿no? Y no tiene la disposición o la seguridad también de simplemente conversar en conjunto y buscar en conjunto. Así que yo hoy día no les traigo respuestas prefabricadas tampoco. Me interesa que pensemos en conjunto. Y pensar, bueno, cuando hablamos de pensar, muchas veces nos imaginamos una persona sentada así, pensando, a lo mejor escribe algo o lee algo, pero yo también creo que, estoy convencida de que cuando hacemos arte, eso también es una forma de pensar. Entonces ahí hablamos de artear, porque es un proceso creativo que no está orientado a crear un producto que se venda o que sea bonito según ciertos estándares estéticos, sino que lo que nos interesa es el proceso creativo, que es un proceso donde podamos pensar y cambiar los imaginarios que tenemos de ciertas cosas. ¿Qué es un imaginario? Ya lo vamos a ver con ilustraciones, pero un imaginario sería lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en cierto concepto, por ejemplo, infancias o adulto o niña. Ya vamos a ver cuáles son esas imágenes. Les pido también, yo acá como estoy presentando veo pocas caras, pero si ustedes tienen ganas de preguntar, de interrumpir, prendan micrófono nomás y hablen, porque yo a veces me olvido de ver manitos y cuestiones, así que interrumpan nomás. Yo me alegro si interrumpen. Ya. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones. La primera es adultocentrismo, y de nuevo pedí ayuda a Mafalda para poder empezar a entender de qué estaríamos hablando. Mafalda dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, yo, que soy tu madre. Mafalda, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Entonces el adultocentrismo, yo diría que como el centro del asunto está en que el puro argumento de que yo soy adulta, adulto, sería suficiente para decir mis argumentos de por sí valen más que los argumentos de alguien que no es adulto, adulta. ¿Ya? Entonces, como que ya no tenemos por qué escuchar lo que dicen niñas, no tenemos por qué siquiera contestar sus preguntas, tomar en cuenta sus reflexiones, porque no pueden tener la misma validez que lo que digan adultas y adultos. Traje también esta imagen tratando de traer varias imágenes que puedan ilustrar cosas que se nos vienen a la mente cuando pensamos ciertas palabras, ¿no? Ciertos conceptos. Entonces, cuando hablamos de ser adulto, adulta, yo pienso que está como esa idea de una persona totalmente independiente. Yo diría, obviamente, que eso es una ilusión. Nadie es totalmente independiente, pero está como ese ideal extraño, ¿no? Entonces, esta persona está en un espacio vacío, no está en un contexto y hace de todo, ¿no? De todas esas cosas que hoy en día parecen ser tan importantes, yo creo que le faltan las llaves del auto, porque el auto también es como un símbolo del ser adulto. No vemos billetera, pero vemos la calculadora, porque el tener dinero, el poder manejarlo, también es como ese imaginario de adulto. Ya se dan cuenta que tampoco todas las personas mayores de 18 tienen esas cosas o hacen esas cosas, pero es como ese ideal, ¿no? Ese fantasma de una persona adulta.
esa persona también tiene un megáfono, o sea, está como diciendo cosas, puede expresar su opinión, sería tomada en cuenta. También saben que para nada es así con todas las personas mayores de 18 años. No es que se tomen en cuenta todas, ni que puedan decir su opinión libremente, pero también sería como parte de ese ideal. Está el teléfono, la comunicación, está como el maletín. Entonces como que esa persona adulta incluso casi sería como un oficinista, no sé, como que alguien que trabaja en cierto tipo de profesión. Muchas personas de ese ideal. Y la corbata ya nos indica de que muchas veces cuando hablamos de ser adulto pensamos en adulto, no en adulta. Pero no vamos a entrar más en ese tema de género que también se nos abre, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, y no quiero ahondar mucho más ahora en qué es adulto o adulta, pero ese centro del adultocentrismo, de pensar que alguien adulto, adulta, adulte vale de por sí más que alguien que no lo es, que serían niñas y también incluso adultos mayores, pero también no es el foco ahora nuestro, pero hay harto que pensar ahí, ¿no? Porque en cierto momento uno deja de ser tan independiente y ya no entra tampoco tanto a esa categoría. Pero como ya dije, lo central es que los argumentos de alguien adulto siempre valdrían más que de alguien que no lo es. No sé si quieren comentar o preguntar algo hasta aquí. Bueno, ustedes cuando quieran hablen, y si no, yo sigo. Voy a mostrar algunas imágenes que podrían representar imaginarios de infancias, niñas, adolescentes. También desde una visión adultocentrista. Acá vemos una plantita y al lado el famoso tutor. Entonces, el tutor, bueno, ustedes saben que el tutor puede ser este palo, pero también puede ser una persona que guía a un niño, una niña. Entonces serían como plantitas que todavía hay que enderezarlas para que cuando grande estén derechitos. Esa es una imagen que se nos puede venir a la mente. Otra imagen que se habla mucho es eso de la esponja. No, es que las niñas son esponjas, todo lo que está alrededor de ellas lo absorben y llega a ser parte de ellas. Podríamos preguntar también qué pasa con personas que no son niñas. No pasa, por qué no pasaría, o en qué medida sí pasa, etc. Pero yo quisiera recalcar que la esponja es un objeto, no es un sujeto. Aquí tenemos otra imagen que tampoco es un ser humano, es un angelito. Porque claro, está esa imagen de niñas como seres inocentes, angelitos, que son como que todavía no les entra la maldad, etc. Entonces, habrían personas menores de 18 años, y está esa mala costumbre de hablar de menores, en vez de niñas, niños, adolescentes, que no entran a esa imagen del angelito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niños que son delincuentes, como que si no fueran niños, porque no son angelitos, ni esponjitas, ni siquiera plantitas con un tutor, sino que ya se salieron completamente del imaginario de niñes. Acá tenemos otra imagen. Algunas personas dirían, bueno, estos también son delincuentes, no sé qué. Esta imagen abre muchas preguntas. ¿Por qué aquí hay niñas y niños, seres humanos menores de 18 años, que están reivindicando sus derechos? ¿Entra eso al imaginario de infancias desde el adultocentrismo? Yo creo que lo desafía bastante. Entonces aquí
niñas, niños, adolescentes dicen, nosotros somos sujetos, no somos meros objetos y nos tienen que tomar en cuenta. Entonces podríamos, como resumen, tratar de comprender cuáles serían alternativas a las primeras imágenes que vimos y que estarían más en acuerdo con la última imagen que acabamos de ver. Hablaríamos de infancias en plural. ¿Por qué? Porque no hay una sola forma de ser niña o niño. Y yo creo que por eso le puse aquí una imagen de Chile crece contigo. Chile crece contigo hace como harta, como se dice, como que muestra mucho eso a través de las imágenes que proponen, ¿no? Siempre muestran infancias diversas en cuanto a su corporalidad, en cuanto a sus culturas, en cuanto a la edad también. Eso me parece algo muy importante de tener en cuenta. No podemos pensar que todos los niños son angelitos, todos los niños son tal cosa, sino siempre estamos excluyendo a una gran variedad de personas y les estamos negando derechos por pensar que no forman parte del grupo con el que estamos trabajando. Lo otro que me parece muy importante es pensar las infancias en el presente. ¿A qué me refiero? Muchas veces se dice, los niños son el futuro. Ya, hay que educarlos para que en el futuro no sé qué, no sé cuánto. Pero estamos hablando de personas que viven ahora. No podemos solamente pensar en su futuro. Entonces, hace mucho sentido también el concepto de autonomía progresiva que está ligado a la Convención de los Derechos de las Infancias y que significa que niñas son sujetos de derechos desde que nacen y a medida que vayan creciendo puedan cada vez ejercer más esos derechos ellas mismas. Entonces, cuando están más chicos, más chicas, las adultas y adultos a cargo tienen que hacerse cargo más de que puedan ejercer esos derechos y cuando vayan creciendo cada vez lo pueden hacer ellas solas y solos. Esto es una propuesta distinta a la que diría que los papás, las mamás, pueden tomar todas las decisiones por sus hijas hasta que cumplan 18 años. Es por lo mismo que hay voces que dicen que esto de la autonomía progresiva, los derechos de las infancias, va en contra de la familia, del derecho de los padres a educar a sus hijos. Yo pienso que no es así, para nada. Pero sí va en contra de una visión que ve a niños, adolescentes como objetos que estarían sometidos a sus familias hasta cumplir 18 años. Las familias tienen que garantizar sus derechos, pueden y deben educar a sus hijos, pero no por eso podrían vulnerarles sus derechos o negarles poder ejercer sus derechos. No sé si quieren preguntar o comentar algo. Yo voy a seguir nomás. Cuando hablamos de derechos, yo creo que preguntas relevantes que nos tienen que interesar hoy son las siguientes. ¿Por qué tenemos derechos? ¿Por qué me parece una pregunta importante? Porque varias veces me ha tocado conversar con personas que dicen, ay no, es que eso de los derechos del niño es algo muy terrible, porque ya ahora los niños dicen que no me puedes prohibir nada, uno tiene que decirles que sí a todo, porque si no está vulnerando sus derechos. Entonces pienso yo que, bueno, hay varias cosas que van mal. Primero, la comunicación, ¿no? O sea, hay personas que se preocupan de la Convención de los Derechos de las Infancias y que quieren que otros la apliquen en la escuela, pero esas personas piensan que eso iría en contra básicamente de la educación, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez alguien me dijo, no, es que hoy en día los niños, uno incluso los tiene que ir a buscar en una microescolar a su casa y llevarlos a la escuela, y eso por esa Convención de los Derechos del Niño. Entonces yo le dije, no, pero esto de que los niños no puedan ir a pie a sus escuelas habla más bien de una vulneración de sus derechos porque el entorno está tan inseguro que no pueden ir caminando.
Entonces hay un gran malentendido ahí. ¿Cuál es el otro malentendido? Que siempre las personas dicen, sí, los niños tienen derechos, pero solo si cumplen. Decir que eso no es así. ¿Por qué? Porque los derechos de las infancias son derechos humanos. Los derechos humanos, ese concepto se vuelve muy importante después de grandes guerras al principio del siglo XX, donde después se juntaron personas a reflexionar sobre qué pasó aquí, ¿no? Y cómo podríamos hacer que eso no vuelva a pasar. Lamentablemente eso no se ha cumplido, pero la idea o el compromiso que surge es decir que somos iguales en nuestra dignidad y en nuestros derechos, todos los seres humanos. Ahí obviamente tenemos que preguntar quién es ser humano entonces, porque sabemos que cuando hay, por ejemplo, un conflicto armado, muchas veces se habla de los otros como no humanos. Es que los monos, es que los no sé qué. Entonces ahí negándole la humanidad al otro, a la otra, al otro, también le quito la dignidad y los derechos. Lo mismo pasa, y por eso le estoy hablando de eso, con niñas, niños, adolescentes. Cuando vimos, por ejemplo, delante la imagen de un niño que dice, le disparé, si yo digo, ah, ese es un monstruo, entonces le estoy también negando la humanidad y los derechos. Aquí puse una imagen de un feto, ya sabrán por cuál conflicto que también existe. Aquí un feto se ve como un sujeto totalmente independiente, ¿no? Está como en el espacio vacío y sería un sujeto de derechos, por lo menos del derecho a la vida. Abajo puse la imagen de un niño. Este niño aparece en la portada de un libro de Gabriel Salazar, Ser niño guacho en Chile. Y ahí también se discute qué es la infancia. ¿Quién es un niño que puede formar parte de la sociedad chilena? Entonces, de cierto modo, estaría aceptado que el feto de arriba sí tiene derechos, en cambio para el niño de abajo no está tan claro si acaso tiene o no derechos. Por ese mismo conflicto, o más bien por el conflicto de más abajo, de si ese niño tiene o no derechos, se hace necesario la Convención de los Derechos de Niñez para reafirmar que sí son seres humanos, no objetos, y que por lo tanto sí tienen derechos humanos. Además de recalcar que necesitan de derechos especiales. La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, dice la misma convención. Entonces, ¿por qué necesitan esos cuidados y asistencia especiales? Para poder cumplir sus derechos humanos, que son los mismos derechos humanos que tienen todos los seres humanos. Pero la convención especial es necesaria porque se les ha negado la condición de seres humanos, de sujetos de derecho a niñez, y también porque por varias condiciones necesitan de ciertas cosas especiales para poder ejercer sus derechos. Por último, antes de ya empezar el trabajo en grupo que van a hacer, cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, bueno, aquí puse una pequeña imagen que es de la Defensoría de la Niñez. Aquí dice, hacer lo mejor para ti. Yo creo que eso resume muy bien un aspecto muy importante de la Convención, que es el llamado interés superior del niño. Cuando hablamos de la autonomía progresiva, de poder ejercer cada vez más uno mismo, una misma, sus derechos, también hablamos de que hay garantes de derechos, que son personas adultas y que también son instituciones, el Estado, las instituciones educativas. ¿Y qué significa ser garante de derecho? Significa velar porque se cumplen los derechos de las niñas. También significa darles las herramientas necesarias para poder ellas mismas ejercer sus derechos. Y eso del interés superior del niño significa tomar las decisiones que nos toque tomar por niñas, de forma que
siempre sea lo mejor para los niños, lo que decidamos. Lo mejor sería lo que más está de acuerdo con sus derechos, ¿no? Bueno, unos datos técnicos. La convención fue aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y Chile la ratificó en 1990. ¿Qué significa que lo ratificó? Que ya forma parte de la legalización nacional también. Entonces, no solo es un asunto moral, moral sería como lo que pensamos que es bueno de hacer, correcto, sino además es un asunto legal. O sea, claro, yo creo que legal se entiende más que moral. Por si acaso ya se dieron cuenta que yo tengo un acento raro, yo vengo de un país donde esta convención fue ratificada 7 años después que la ratificara Chile, que es Suiza. Así que solo para que vean que eso del progreso y todo no siempre es tan claro. Ciertos países se tomaron harto en ratificar esta convención por distintas razones. Y bueno, como hablamos de los imaginarios, de las infancias y todo eso, solo decir que para los efectos de la convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces no se habla de angelitos, ni de esponjas, ni de tutores, ni nada de eso, sino que solamente de personas menores de 18 años. Ojo, que es importante también ver que legalmente, en función de los derechos políticos, etcétera, en Chile se llega a ser mayor de edad a los 18, pero la edad penal es mucho menor. Entonces ahí igual hay un conflicto bien importante. Acá puse un pequeño resumen porque hemos hablado poco de los contenidos de los derechos de la Convención de los Derechos de las Infancias. Entonces, como resumen, como temas claves estaría el principio de no discriminación. Entonces, no se puede discriminar a alguien, por ejemplo, por su color de piel, por su condición corporal, por su género, por su pertenencia cultural, etc. Está el principio de velar siempre por el interés superior del niño, lo que mencioné delante. El principio de derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, donde también entran el derecho a salud y a la educación. Y el principio de participación y ser escuchado. Entonces ahí hablamos de participación efectiva. Eso es también muy relevante en el contexto educativo, porque significa que niños y adolescentes puedan participar activamente en su entorno. No es solamente que les digamos qué tienen que hacer y lo pueden hacer, sino que también ellos puedan proponer y realizar cosas. Ya, hablé mucho, nunca me gusta hablar tanto. No sé si ustedes ahora quieren preguntar o comentar algo. Les voy a decir cómo vamos a seguir para que puedan como ordenar la cabeza y ver si ahora quieren hablar o después. Ya, pueden hacer preguntas, comentarios, etcétera. Después vamos a hacer un pequeño trabajo grupal donde ustedes en grupos analicen ciertas situaciones y vean cómo cambiarlas. Y luego vamos a tener un tiempo para conversar lo trabajado en los grupos y abrir la conversación general a modo de pensar de una indagación en grupo, como yo antes hablé del filosofar. Entonces, no sé si alguien en este momento quiere, a ver, quiero ver sus caras por si están por ahí. Porque a lo mejor dicen, ya, habló mucho y en realidad no se entendió nada, tiene que volver a decir. Díganme porque nunca Todo sé. súper claro, súper bien. Primero, bueno, saludarlos a todos, buenos días, agradecer por la tremenda presentación. Sí, yo la sigo súper bien, está súper claro los conceptos, es una invitación a aterrizar nuestras prácticas igual, pues, y mirar nuestros contextos,
es un terreno de conflicto y de disputa permanente. Yo trabajo en un museo. Desde aquí llegamos a las escuelas con propuestas igual innovadoras y que son bien recepcionadas, pero también hay una cultura escolar resistente ahí, pues, que no quiere darle protagonismo a los niños y a las niñas, que resiste a eso, bueno, por la comodidad también de la institución. Conversábamos ayer con una profe, pues, que decíamos que la escuela es un modelo del siglo XIX aquí en Chile, pues. Los profes somos del siglo XX y los niños del siglo XXI, pues. Entonces igual ahí hay un tema bien importante que tenemos que resolver para considerar en nuestras prácticas pedagógicas a estos niños, por las niñas, ¿cierto? Y sus intereses, escuchar, detenernos. Claro, y es por lo mismo que yo quería como darle un enfoque a esta capacitación de no solo hablar y dar información técnica, sino de más bien invitarles a trabajar sobre situaciones que ustedes mismas vivenciaron para tratar como de cambiar algo y así crear herramientas de cambio, porque muchas veces, claro, se manda a hacer, por ejemplo, se manda información a una escuela, ahora tienen que implementar tal cosa, y yo veo que las escuelas dicen así, ya, pucha, nos llegó esto, ya hagamos una ficha, colguémoslo y listo. Entonces ahí yo creo que eso no es por mala voluntad, sino que más bien por mala comunicación, porque no podemos decidir algo, o sea, no se puede decidir algo en un ministerio y mandar a otros que lo tengan que hacer si no tienen herramientas. Entonces, yo quiero como invitarles a crear sus propias herramientas, espero que eso resulte, siempre es una apuesta trabajar así, pero esa es la invitación. Entonces, a ver, voy a ver qué dice aquí en el chat. Claro, aquí Alejandra dice que niños, niños, adolescentes son más vulnerables ante la vida adulta, hablando del abuso, de la manipulación. Claro, entonces eso lo dices por las imágenes que yo mostré, ¿cierto? Y como hablando de imaginarios y criticándolas un poquito. Y claro, sí, para el enfoque de derechos es muy importante considerar a niños desde que nacen como sujetos de derecho, pero como también dije, la convención justamente hace hincapié en esa vulnerabilidad también y por lo mismo habla de cuidados especiales que necesiten las infancias para poder realizar sus derechos, ¿no? Por eso también se hace necesaria esa convención, justamente. No sé, Alejandro, si Francisca, Alejandra parece que se le desconectó porque decía que tenía mala señal. por eso. Y Francisca, sí, Ya. sí, Francisca Oróstica quiere hablar también. Hola Corina, hola chiquillos. Hola. Sí, yo que también te quería dar las gracias porque está clarísimo. Es súper interesante en la medida que ibas hablando. Yo también iba pensando en mi trabajo, así como millones de, como que nos hace cuestionarnos, bueno, o me haces cuestionarme, hablo por mí. Y rápido, te quería hacer 3 consultas, pero es para que no se me olviden después de que trabajemos. La primera es, cuando tú dices niñez, yo aquí tengo la duda porque he como consultado y para algunas personas el niñez tiene que ver más con el no binarismo, es decir, tenemos que decir niños, niñas y niñas, que son aquellos que no se reconocen como ni con lo uno ni con lo otro, ¿no? Pero otras personas, como veo que tú lo haces, dicen niñas para referirse a niñas y niños, ¿ya? Esto parece una pregunta bien básica, pero sabéis que a mí me importa mucho para no cometer un error. Lo segundo es si tú nos recomiendas hablar de infancias o de niñez, ¿ya? Que también puede ser algo que es indistinto, pero quizás tiene ciertas características que, ya. Y lo tercero, Corina, es preguntarte de dónde vienen. Dijiste que venías de otro país, ya no lo sé, ¿por qué? Y te lo pregunto porque ratificar nosotros antes a veces no tiene
digamos, impacto. Cuando tú hablaste del contenido de esos derechos, ya vemos que en Chile no es tan así, ¿no? Que lo ratifiquemos antes. Esas eran mis 3 consultas. Muchas gracias. También decirles que no hay nunca preguntas prohibidas ni tontas, porque tú como que dijiste, no, es que yo no sé muy bien lo de niñez. Siempre es muy bueno preguntar, siempre. El que yo use a veces el como niñez, adultes, claro, estos son procesos actuales, entonces tampoco hay como un hacerlo bien o mal, sino que es como una búsqueda de cómo podríamos hablar para incluir mejor a personas que no se incluyen cuando hablamos, ¿no? Porque antiguamente se hablaba de niños y se daba por el hecho de que eran niños y niñas. Después entró además la pregunta por el no binarismo, entonces serían niños, niñas, niñes. Y la verdad es que a veces es complicado, siempre niños, niñas, niños, adultos, adultos. Ya, entonces más fácil, encuentro yo más práctico decir niñez para incluir a todas las personas menores de 18 años. Esa es mi forma de usarlo, pero no es la forma correcta porque no hay, pienso yo, una forma correcta. O sea, la Real Academia Española diría que niños sería el plural correcto. Cuando hablamos de infancias o niñeces, hay como varios temas. Uno sería que el término infancia se podría entender más amplio, que es lo que hacemos desde el diplomado de filosofía de infancia donde trabajo, donde la infancia se entiende como algo más amplio que no está ligado a una edad, sino que a una cualidad de ser. Lo que aquí no es el caso, ¿no? Porque aquí hablamos de personas menores de 18 años y sus derechos, ¿no? Entonces podríamos hablar de niñeces o de infancias. Por mí da lo mismo, la verdad. Lo que sí me interesa es el plural, para tener esa conciencia de que no es una cosa, ¿cómo se llama? Que tenga una sola forma de ser. Y yo vengo de Suiza, yo me crié allá al menos, y claro, es bueno el comentario que tú haces que si bien un país puede como integrar algo a su legalización o ratificar una convención, no necesariamente eso significa que también cumpla con eso. Yo te diría así como ya, seguramente la mayoría de las niñas en Suiza tienen más de sus derechos garantizados que en Chile. Sin embargo, no hay que olvidar que Suiza también tiene problemas por vulnerar derechos tanto de infancias como en general, derechos humanos. O sea, no hay que olvidarse que también los países desarrollados, todos los países del mundo, cometen violaciones a los derechos humanos. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre también. Mercedes. Ahí está. No, me quedé pensando también en lo que decía Luis, ¿no? Luis, hablaste vos, ahora Jorge, se me mezclan los cartelitos sobre mirar el propio espacio, ¿no? Yo trabajo con Francisca en el museo, en el espacio, en la Galería Nuga y en los centros de exhibición, y traigo acá la voz de Francesco Tonucci, ¿no? De cuando habla del italiano y habla de las ciudades de los niños. ¿Quiénes diseñan las ciudades? Si diseñamos para el adulto o diseñamos para los niños. Y lo que pasa muchas veces, y yo lo veo en los espacios donde uno trabaja, sobre todo los espacios de museos, es que están pensados para adultos. O sea, no se considera, ni hablar también de las personas en silla de ruedas, pero no se considera la altura. O sea, vos, un chico de 4 años, un niño de 3 años, de 7 años, no ve las vitrinas. No ve las vitrinas, no... Tonucci habla, ¿no? de que los niños directamente diseñen las ciudades y hagan propuestas concretas. Entonces yo traigo esto y me la paso viendo, y es muy difícil en instituciones proponer estos cambios, porque no, pero costó tanto hacer la vitrina, ¿cómo le voy a cortar las patas? No, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Si en realidad los cartelitos son altísimas. Entonces, a veces es difícil porque uno empieza como a mostrarlo, pero también son cambios complejos. Entonces uno desde educación lo que trata de hacer, o al menos lo que trata de hacer, es compensar. Pero
traigo esto a la mesa para también poner esta tensión entre uno advierte las cosas, pero todo el tiempo que lleva después el cambio concreto, o sea, mover toda una institución, un constructo para que no sea solo el educador compensando las deficiencias, sino que la institución también se haga cargo de esa mirada. Es muy interesante como, empezando hablamos del adultocentrismo, ¿no? Yo como que dije ya, en el fondo es eso de que siempre las personas adultas tienen la razón, pero también es eso, que todo esté hecho a la medida de. Hasta aquí en esta escuela, las sillas me quedan grandes hasta a mí, como yo soy chiquitita, entonces yo siempre digo, ¿cómo están de incómodos los estudiantes, no? ¿Cómo puede ser eso? También es algo que hay que tomar en cuenta, o sea, no solo es lo que hablamos y lo que hagamos, sino que está materializada esta realidad adultocentrista. Así que gracias por hacernos ver eso. ¿Les parece? ¿Quieren hacer el pequeño ejercicio para después seguir conversando? Ya, voy a proyectar de nuevo entonces. Ustedes van a trabajar en grupos. Yo creo que podrían ser 2 grupos o 3, ahí ven. Cada grupo elige una situación relatada por una integrante, una situación observada o vivenciada que ocurrió en una institución educativa o parecida, en un contexto educativo podríamos decir, y que tiene relación con el adultocentrismo y o los derechos de las infancias. Entonces, ¿qué van a hacer los grupos? Van a describir esta situación con palabras brevemente y van a buscar imágenes o dibujar, ahí es como les guste a ustedes, que representen esta situación con imágenes metafóricas, así como yo les traje, por ejemplo, la esponjita, el tutor y todo eso. Ustedes pueden buscar imágenes que representen a cómo estarían las personas en esta situación, qué imagen las representa. Después, busquen cambiar esa situación para que favorezca que la situación sea menos adultocentrista o bien favorezca más el ejercicio de derechos de las infancias. Entonces, ustedes buscan una situación donde ustedes dicen, ya, esto fue pero totalmente adultocentrista y va en contra de los derechos de las infancias por tal y tal razón. La traten de describir con palabras e imágenes y después piensan en un cambio. Ahí está como la búsqueda de herramientas, porque podemos a veces nosotros mismos hacer cosas y después decir, oye, esto fue pero nada que ver, pero ¿qué puedo hacer entonces? Porque muchas veces es fácil criticar, pero ¿cómo hacerlo de forma distinta? Ahí está el desafío. Entonces ustedes tratan de imaginárselo de otra forma y para ayudarse en eso, de nuevo buscan imágenes metafóricas que representen los cambios. ¿Cómo podríamos ver de otra manera esta situación para poder cambiarla? Esto yo creo que tratemos de hacerlo en 10 minutos para después poder compartirlo y tener otra conversación con todas y todos. Pero, a ver, ¿quiénes se animan? ¿Quiénes quieren presentar primero? Presentar en el sentido de lo que ustedes conversaron, si anotaron algo, si buscaron imágenes, las muestran. Nosotros no alcanzamos, solo nos fuimos en la conversa, pero vamos a esperar, porque la Islín está buscando una imagen, damos el espacio para uno de los grupos para que puedan partir, porque veo que la Islín todavía está buscando ahí una imagen que queremos ver. El meme que queríamos mostrar. Entonces, ¿cuál grupo empezaría? A ver. Yo estoy buscando imágenes de mi grupo, de lo que conversamos. De lo último que conversamos, es como que falta la imagen nomás, pero no sé si alguien la tiene. Entonces falta el cierre, pero claro, no importa, podemos contar, mostramos las otras, contamos qué habíamos pensado para el cierre, que no encontramos la imagen perfecta, pero ya va a aparecer en las cabezas. Eso, Mercedes, dale. Ya, voy a compartir entonces. Se nota que soy un poco charlatana. Ya voy a compartir. No, pero contá la anécdota vos, Luis. ¿Qué pasó en una escuela? Y yo en una escuela
el Ya, caso. yo cuento la experiencia y tú la desglosas ahí con lo que acabamos de conversar. Ya, pues, lo que sucede es que dentro del contexto de los planes de formación ciudadana, que es ley, ¿cierto? Cada escuela tiene que tener un plan de formación ciudadana, se adscribe un nuevo modelo de centro de alumnos, que es el gobierno estudiantil democrático, ¿ya? Que es un modelo que trae protagonismo a los niños y a las niñas, desde crear cada uno los ministerios para poder organizar, ¿cierto? En la escuela distintos elementos presentes como el deporte, la cultura, muchas cosas. Pero esto, ante un equipo nuevo, un equipo directivo nuevo, que llega a la escuela, se opone tenazmente a esta idea y de hecho cambian nuevamente el modelo para recoger el antiguo centro de alumnos jerárquico que está controlado por este equipo directivo, ¿cierto? Y creemos que, bueno, ahí Mercedes va a profundizar un poquito más, pero creemos que lo vieron como una amenaza, ¿cierto? A ese orden como establecido. Y bueno, ahí están las imágenes que Mercedes, si puedes explicarlas un poquito, por favor. Ahí voy con las imágenes. Bueno, primero la elegimos a Tronchatoro de la película Matilda, porque nos gustaba esta imagen de este personaje enorme frente a las infancias pequeñas y con un exceso de poder, ¿no? Y un poder totalmente aplastante del otro. Entonces, bueno, primero hablábamos de distintas teorías pedagógicas de cómo es que en la educación pasa esto, ¿no? ¿Qué modelos también vulneraron la autoridad? Entonces, nombramos por un lado a Dewey cuando proponen en Estados Unidos estas escuelas con consejos escolares y qué pasaba y qué dudaba. Después la escuela lancasteriana, modelo del principio del siglo XIX, que tiene que ver con la revolución industrial, y en donde el peligro fue que al haber monitores que daban clases, empezaron a convertirse en líderes sindicalistas y los maestros tenían miedo y terminó fracasando el modelo. Entonces, primera idea, miedo. Entonces, pensábamos cómo representar ese miedo del adulto a la voz, a la otredad de las infancias, que traen cosas de, Jorge La Rosa habla siempre de como que en cada nacimiento lo imposible se vuelve verdadero, vienen cosas que uno no se imaginaba. Entonces, primero ese miedo. Después miedo a que me saquen mi lugar, miedo a que me conflictúen lo que yo había decidido, y miedo al caos y al descontrol. Esas fueron como las ideas. Entonces, por eso hay una manito de un niño que se convierte en un monstruo, ahí hay un caos de ciudad, y estábamos buscando la solución, no encontramos la imagen. Ahí puso un niño, ahora la explica Nati, pero buscando una solución, porque digo esto y la dejo a Nati, porque también tenemos este desafío los adultos, ¿no? Porque el otro extremo de este miedo y este exceso de control es el abandono, es decir, bueno, infancias, hagan todo, niño de 5 años cruza solo la calle, total, eres libre. No, yo como adulta tengo que ayudarte también ahí, y entonces, ¿cómo hacer en estas nuevas autoridades para proteger, ofrecer mi experiencia sin abandonar, sin controlar y oprimir? Entonces, ahí le dejo a Nati que nos va a dar el cierre. Sí, bueno, buscando en esto del equilibrio también de cómo ir acompañando a estas infancias de una forma no adultocéntrica, y en esto hablábamos de la autonomía progresiva, o sea, cómo podría eso ayudarnos, porque claro, no podemos dejar, o sea, también tienen derecho al cuidado, a que estén protegidos, entonces no hay que perder eso de vista. Entonces, encontré esta imagen que a lo mejor nos ilustra un poco esto de las responsabilidades o de las cosas que pueden ir haciendo los niños también, las niñas, pero también, por ejemplo, adecuándolo. Por ejemplo, aquí se ve que hay una silla que la acerca al lavaplatos y está haciendo... es un sujeto que sí contribuye también a su hogar, está haciendo cosas por sí mismo, pero si le dijeran no, o no le adaptaran esta silla, no podría acceder a eso. No sé, es un ejemplo visual de una actividad cotidiana, por ejemplo. Pero en cuanto a esta idea de lo que hablaban los chicos, también ahí lo podemos ir viendo cómo lo podríamos ir haciendo en eso, o sea, conversando, a lo mejor escuchando. Primero, yo creo que en general todo el tema del miedo es tan
no sé si pasará tanto en otras culturas, pero pareciera que aquí como chilenos y las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos vienen súper cargados por una historia de mucho control. Entonces, y en definitiva de encontrarse frente a la muerte. Entonces lo asocian a cosas muy terribles. El perder el control, el perder un poco la capacidad de esa tranquilidad un poco falsa, ¿no? Entonces, si empieza a perder el control, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a morir, quizás en nuestro inconsciente eso es lo que se mueve. No sé, ¿ahí quieren complementarlo, chicos? Otra imagen que apareció, me encantó esto, Nati, como lo de la silla, ¿no? Cómo ofrecer el espacio. Estoy pensando en el caso concreto. Pero también hablábamos de una imagen como de un texto que se tacha, se vuelve a escribir, cómo llevamos los procesos, no es un proceso que se puede dar de un día para el otro. Entonces, cómo en los equipos educativos, en este caso, cómo harían para ir trabajando esto en proceso. No van a encontrar la solución el día 1, ¿no? Y tolerar los procesos o tolerar o atravesarlos, me parece que es el gran desafío también, de ir aprendiendo en el camino, de animarse a equivocarse, animarse a que las cosas no salgan perfectas. Un niño que lava los platos lo hace mal al principio, y está bien, lo hace mal, digo, no lo va a lavar igual que el adulto, pero es parte del proceso y de todo lo que uno tiene también que ir aprendiendo y encontrando otras maneras. Muchas gracias al grupo y qué entretenido acá ver cómo va transformando la imagen de a poquito. Sí. Voy a invitar a otro grupo que presente, a no ser que alguien quiera comentar directamente ahora, pero claro, como estamos con eso del tiempo, pero igual, si quieren comentar algo o preguntar sobre lo que acaban de ver y escuchar, tomen la palabra y si no, presenten. Yo creo que vamos nosotros, voy a compartir pantalla. Dani, si puedes contar la historia y yo comparto mientras las imágenes. Bueno, nosotras igual relatamos varias historias, pero entre Loreto, que contó una que no recordaba bien, y yo tenía una muy parecida que nos había pasado acá en la escuela, que cuando profesores como profes tenemos que abordar ciertos temas en el aula. Entonces a nosotros nos pasó el año pasado que abordamos por la contingencia, porque había sucedido el tema de cuando chilenos quemaron las pertenencias de migrantes venezolanos en el norte. Entonces se abordó, no me acuerdo bien en la temática que estaba, pero tenemos la metodología del círculo, entonces con un grupo de primero a cuarto básico, entonces se abordó como, creo que es de las acciones que fomentan el amor y las que fomentan el odio. Creo que ese era como el contexto. Entonces los niños, algunos habían visto las noticias, contaban qué pensaban, y de ahí empezaron a irse en su mundo y aparecieron los zombies, aparecieron videojuegos, aparecieron relatos así de femicidio. Yo una vez vi esto, yo hice esto. Entonces hubo un círculo que luego se le explicó a los papás que había habido un círculo donde habían aparecido historias de repente violentas a partir de esto. Entonces que también cuidáramos como qué estaban viendo y consumiendo los niños en cuanto a videojuegos y cosas así. Entonces todo luego se nos devolvió en una reunión, una escandalización, que era lo que contaba Loreto también, como los padres como diciendo, no quiero que mis hijos escuchen esto, no quiero que mis hijos hablen de esto. Yo no he hablado de la muerte nunca con mi hijo, entonces no quiero que se hable de estos temas. Los profesores tienen que tener un límite de lo que sí se puede hablar en la sala. Entonces, ante esto, como que tuvimos que están vulnerando los derechos de los niños mostrándoles y hablándoles de cosas tan violentas. Entonces ahí tuvimos una reunión donde yo tuve que pedir que dijeran qué derechos estábamos vulnerando y explicarles que los niños tienen derecho a la información, que todo era una dinámica donde a partir de lo que ellos sabían y ellos fueron expusiendo historias y temas que nosotros íbamos abordando. Entonces se dio esto, y no permitimos esa censura, no permitimos que existiera, no sé, una lista de temas que como profes no podíamos tocar en aula,
porque los niños y las niñas dejan aparecer temas permanentemente, y más si se le da la palabra en un círculo, más si se les da la palabra, entonces que al final teníamos que fortalecernos para saber abordarlo más que nada. Y ahí fue un tambaleo también en esta relación que hay entre quienes estamos educando. Entonces, eso a grandes rasgos era, no sé si quieren el resto del grupo, encontramos 2 imágenes que queríamos compartir. Esta, que Lailín la puede... Como que principalmente era como este bloqueo a la libre expresión igual y esta censura de los temas que se pueden o no tratar con niños y niñas. Como que eso era principalmente, y también como llevar la reflexión no solamente en las instituciones, sino que también como en las crianzas y como nosotros como cuidadores de peques, vamos también como un poco controlando ese acceso a la información. Y a veces somos nosotros los que no estamos preparados para abordar ciertos temas con lo que los niños nos van presentando. Como que ahí entonces la más fácil es censurarlo, como decir no se habla entonces. No sé si Loreto o Leticia o Linda quieren sumar. No, yo creo que está súper, es eso en definitiva, y por eso las imágenes. Muchas veces los adultos, como decía Corina, se creen los dueños de la verdad, de cómo piensen, de cómo sientan los niños y las niñas. La Claudia Yáñez tiene arriba la mano. Es que a propósito del tema quería opinar, porque claro, me parece súper atingente el comentario, que claramente hay algunos temas que como adultos, adultas nos incomodan de abordar con niños, niñas, niñas, por lo tanto nos hacemos los locos. Me pasó una experiencia desde mi rol de mamá en el colegio de mi hija, en donde yo estoy muy preocupada por la educación sexual, y creo que debiera aprobarse ya esa ley que está dormida de educación sexual integral, y planteé el tema de educación con prevención de abuso sexual infantil. Y como que varios se escandalizaron por el tema, casi como que se les iba a explicar a los niños el tema coital, porque está muy relacionado con eso, más que entender que somos seres sexuales desde que nacemos, y que la prevención influye mucho en un niño que va a develar un abuso a un niño que no lo hace porque no tiene la información. Y es ahí donde puse el hincapié, y cuando se les explica se entiende, pero es muy tabú el tema, y por lo tanto nos vemos enfrentados a tantos abusos que no se hablan porque no existe la confianza en las familias, y como este autoritarismo que existe también en la sociedad, en donde el adulto manda y al niño no se le pide opinión en nada, por lo tanto la comunicación no fluye. Eso quería aportar como un caso que me ocurrió. También, Claudia, como añadir que yo he hablado de películas en mis clases con estudiantes, y siempre comentan de que, o sea, como que llegaron a la conclusión de que sí pueden ver todo tipo de violencia en películas, pero no podrían ver cosas de adultos que no podían ni decir qué era, pero que era todo lo que tenía que ver con la sexualidad. Entonces ahí también es una preocupación grande, ¿no? Porque la violencia se puede ver, pero no se puede conversar, no se puede tematizar en el colegio después, como comentó Daniela, o sea, eso es algo muy, muy complicado. Yo ahí como que opto por abrir temas, ver qué pregunten los estudiantes y trabajar sobre cosas que pregunten ellas. Y así tampoco es como imponer un tema, sino que es partir de preguntas, y las preguntas siempre están. Y ahí yo pienso que también es complejo para después para que apoderados digan que no se puede hablar, porque su propio hijo lo preguntó, su propia hija, entonces hay que hacerse cargo de esas preguntas. A ver, ¿cómo estamos? ¿Puede presentar el último grupo o ya se tienen que ir corriendo? Natalia, ¿qué dice? No, es más que nada el tema del tiempo es para
para que no se empiecen a ir porque tienen otras cosas, pero si los que están presentes no tienen que salir corriendo en algún momento, estamos bien. No sé, ¿alguien tiene Bien. que hacer en 1 minuto? Parece que no. Así que Entonces, que presenten y después cerramos. ¿Ya? Bueno, no correspondía que yo participara, pero éramos tan poquitos que me pidieron participar y yo me entusiasmé porque el tema me gusta. Entonces, lo que yo conté fue una experiencia mía como mamá, que tiene que ver con mi hijo trans, que el año pasado el colegio, un colegio que el eslogan que tiene que es el colegio laico, 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 un colegio laico, pero es muy conservador porque cuando se tenían que hacer las fotos escolares del curso, le exigieron ponerse uniforme y mi hijo con su amigo trans también se iban a poner uniforme de hombre y la profesora hizo un escándalo, terminaron llorando y fue una cuestión muy. Yo encontraba que la profesora no estaba actualizada en los temas que hoy día son importantes para los niños y jóvenes, niñas y jóvenes, y que eso, que siento que los profesores hoy día tienen que tener esas herramientas, porque son temas muy importantes hoy día para las niñas que tienen que ver con su identidad de género. Además con el tema de la sexualidad también, con su orientación sexual, son temas que ellos están hablando mucho y que siento que en los establecimientos educativos, el sistema educativo no lo está necesariamente abordando. Ese era lo que yo planteé. ¿Y ustedes como grupo hablaron sobre cómo cambiar la situación o pensaron en alguna imagen o cómo fue el proceso ahí del grupo? No alcanzamos a imágenes. Yo no sé cómo lo hicieron los otros. Yo ahora estuve buscando imágenes, pero no las pude subir. No, se nos fue la conversa, porque en realidad encontramos que era bien fundamental. Y Claudia también tenía una experiencia de trabajo en la que están armando. Pero sí, me parece que quedaron anotadas algunas ideas que alcanzó como una agenda para hacer protocolos que eviten este tipo de comportamiento, pone ahí Jorge, y que nuestra mesa tenga cierta incidencia en temas de la infancia. Velando por, velando por el diseño de planes y programas públicos. Lo que queríamos decir con esto es que cosas concretas era efectivamente esta autoformación, por ejemplo. Como bien concreto, o sea, hay una mesa de educación artística que es bastante heterogénea, diría yo, y que se propone como autoformación, también un poco mirarnos a nosotros mismos y saber cómo lo estamos haciendo, para mejorar nuestro quehacer diario. Y esta mesa tiene un afán de tener cierta incidencia, por lo menos de poner ciertos temas en la palestra. Yo creo que vamos a ir para allá, es una cuestión de tiempo, pero sí que podríamos pensar en una agenda conjunta, no sé si una agenda conjunta, pero quizás en un protocolo conjunto de formas de trato, de conceptos, de discurso, que nos ayuden a hacer mejor las cosas nomás, a hacerlo mejor. Y eso es súper concreto, finalmente. Eso. Pero en un segundo tengo que abrir una puerta. al final hacerlo mejor. Disculpa. ¿Se puede decir? Bueno, para ir cerrando, y, cuando Francisca hablaba, yo pensaba en una imagen y se la quiero compartir porque se me venía a la mente eso de cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero es como cuando uno se preparaba antiguamente el día domingo para ir a la iglesia, ¿no? Así como que mi compañero me cuenta que su abuela lo peinaba con limón, así como la separación aquí al lado y los zapatitos lustrados. Siendo ellos una familia campesina, pero había que mantener esa apariencia
Y en algo así pensé yo, esa foto del curso que tiene que ser correcto, pero ¿para quién? Entonces, ustedes como mesa de educación artística que se preocupan también de estética, o sea, cuando hablamos de estética, eso tiene muchas aristas. Una que pensamos es como la apariencia, ¿no? La belleza del arte, el estándar estético que está presente aquí también, como mantener algo hacia afuera. Pero como les dije al principio, para mí lo más interesante del arte y también de la escuela es mucho más el proceso que la imagen final, ¿no? Entonces, como que esa sería mi invitación, también tratando de pensar en qué es el rol del arte dentro de una escuela que trabaja con enfoque de derechos. Para mí no tendría que ser algo con un estándar estético predefinido, sino que una búsqueda en conjunto, donde el resultado que se muestre no es tan importante, o bien lo importante es lograr mostrar lo importante que fue el proceso, ¿no? Cuando se quieren incluir a toda la comunidad educativa para que conozcan y participen de los procesos que se viven en la escuela, que conozcan la importancia del proceso y no solo vengan a probar un resultado que está bonito según un estándar preestablecido. Así que Corina, solo un punto. Yo creo que era importante mirar al final, como el que alcanzamos a conversar, que las agendas de género, por lo menos en Chile, tienden a pensar en el género como también, en forma, digamos, súper binaria. Entonces trabajamos con el tema de la mujer, sobre todo en el género de la mujer, no las disidencias. De hecho, estoy pensando que nosotros estamos trabajando como mesa prontamente en un seminario de educación artística desde un enfoque psicoemocional y estamos hablando de lo que tú decías, de cómo perpetuamos en el arte, en la estética, ciertas imágenes, pero tenían que ver también asociado a las violencias respecto del cuerpo de la mujer, ya no de las disidencias. Yo creo que a lo mejor esto también es súper interesante, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Reflexionar respecto de esto. El otro día hablamos de inclusión y se despertó entre nosotros, miembros de la mesa, nosotros, miembros de la mesa, el tema de que la inclusión no solamente tenía que ver, me parece que era el lenguaje, no solo con respecto al género, sino con respecto también a... me parece que hablábamos de pueblos originarios, de ruralidad, o sea, hay muchas exclusiones. Yo diría que estamos tan de moda la interseccionalidad, yo creo que es momento de pensar en eso también, de que cuando hablemos de agenda de género, recordemos que estamos hablando de un todo, no solo eso. Loreto. Quería agregar algo que me parece como macro también en toda esta conversación, y es que, no sé, pues yo miro hoy día el mundo a nivel político, a nivel de organización de países, y está yendo hacia el conservadurismo. La dirección de los países, los presidentes, no sé, veamos Chile nomás, recién estuvimos convocados a cambiar la constitución que hablaba muchos temas de los que estamos tocando hoy día, y el porcentaje mayoritario prefirió rechazar algo así, aunque disculpen por ponerlo en la palestra, pero creo que es importante cuando estamos hablando de que tenemos que hacer un cambio. Por ejemplo, tú lo hablabas a niveles estéticos. Yo creo que los artistas, las artistas en general, siempre están en ese tema adelantando un poco, ¿no? Pero no depende tanto de eso, porque en países como Chile, por ejemplo, el arte no es algo que sea como con natural a la vida, ¿no? Es como que estamos haciendo un trabajo potentísimo entre las universidades, las instituciones, los artistas por su lado, primero que nadie, pero la gente en general no ve el arte como parte de su vida todavía, como algo donde puede tomar como, no sé, como mirar desde ahí cómo crecemos. Entonces, a mí me preocupa mucho. Yo, no sé, las últimas elecciones, Brasil, Italia, Chile, ahora antes con la Constitución. Yo creo que las personas ante las inseguridades, como que la mente se les va a ir para algún lado o me van a cambiar las formas, como que vuelven a retroceder, y eso históricamente ha sido un poco repetitivo, ¿no? Cada ciertos tiempos. Entonces lo pongo igual porque me parece que por mucho ejercicio los protocolos a veces son como unas amarras a veces que no son, o sea, nosotros acá en la oficina tenemos lleno de protocolos,
Y no sé si los protocolos sirvan para todo, ¿te fijas? Porque si tú tienes en la mente otra cosa, también el protocolo lo vas a interpretar. También vas a hacer otras cosas. La escuela, como nos contaban en una mesa de discusión hace poquitos días, un director de un liceo acá, con la profesora UTP, no sé, a un niño trans, lo evidenciaron delante de toda la comunidad escolar. Entonces, por ejemplo, uno pensaría que todos los protocolos que ya le han puesto el Ministerio de Educación a ese liceo no sirvieron de nada, ¿me entiendes? Entonces, bueno, y toco esto porque tiene que ver con las prácticas religiosas, tiene que ver como con una cosa mayor, pienso, ¿no? Eso, gracias. Y muy importante lo que comentas y bueno, lo que dices de los protocolos. Por lo mismo, traté como de decirles que, como que mencioné en algún momento, que no sirve solo pensar algo en teoría muy bueno y congruente, etcétera, y tratar de obligar a los demás a implementarlo, ¿no? Sino que hay que buscar el diálogo. Y como Natalia me explicó que ustedes representan acá instituciones y pueden llevar estos mismos temas para allá, yo creo que, bueno, como tú bien dices, no sirve solamente decirle a alguien, mira, tienes que aplicar esto, si no lo comprendes, si no lo he dialogado con él o ella, porque si queremos hacer cosas en pos de los derechos, es en pos de los derechos de todos, y también de esa persona que tiene que implementar las cosas, o sea, no es esa persona tampoco un mero objeto que tendría que implementar lo que yo creo que es correcto. Entonces también esta capacitación pretende ser una invitación a dialogar y no solo a llegar a presentar un producto ya listo. Igual yo creo que hay que pensarlo, o sea, no tenemos que negarnos antes de intentarlo. Entonces, como yo siento que esta mesa es una mesa que llevamos un montón de tiempo trabajando y cuando decimos puede ser protocolo, agenda, no sé qué, da lo mismo la palabra. Creo que es ponernos de acuerdo las personas que estamos aquí, dando de nuestro tiempo y nuestra voluntad para hacer cambios. Y yo en eso creo, el día que deje de creer ya no participo en ninguna mesa, pero yo creo profundamente. Tampoco yo quería como menospreciar lo que ustedes habían dicho de protocolo, no era ese el sentido de mi... Sí, yo tampoco. Es como abrirse también a los otros temas que están cruzados y que es bueno para reflexionar también, para este caminar, porque obviamente, como dice la Francisca, las personas que están acá en esta mesa de trabajo son personas que están, hay un deseo de cambio ya, de hacer cosas por los demás y qué sé yo, pero hay cosas que no hay que dejar de tocarlas, pues de conversarlas, de ponerlas también para ese trabajo que viene hacia adelante. Claro, y que si yo hago un protocolo, tengo que llevarlo a la comunidad de una forma que efectivamente se pueda tener el efecto que deseamos tanto que tenga, ¿no? Sí, en cuanto a eso yo pensaba, claro que en definitiva los protocolos, las formas, las mecánicas de realizar el plan de acción es como más que eso, o sea, igual es requerido para llevar un proyecto a cabo, ¿no? Dentro de nuestra mente, quizás más allá de ser adulto o no, es como una forma práctica de ir trabajando y poder cumplir cosas. Y yo pensaba que a lo mejor a mí me pasó personalmente, al poder entender mejor los derechos, también yo creo que falta aún más comprenderlos realmente, comprender los derechos de la infancia, de las infancias, y aplicados, por ejemplo, a nuestro contexto particular. Por ejemplo, se puede a lo mejor tener el papel ahí, qué sé yo, y lo leo, pero no lo comprendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día, en nuestro contexto, en nuestro trabajo? Poner algunos ejemplos. Es como que falta mucha información, como una educación realmente, y en nuestros lugares de trabajo a lo mejor, o con nuestro quehacer, claro, disponer, esto como lo de la silla que ponía, pero las facilidades para hacer equitativo las cosas, pero también en una constante, comprendiendo que también estamos en una constante aprendizaje, que nos ha costado, que no crecimos con eso
y que todavía falta un montón, pero a lo mejor tomarse de alguno de esos derechos e ir avanzando en estas conversaciones. Yo creo que como mesa también nos abre aquí hartas posibilidades de ver, de tenerlo como presente. Quizás debiésemos hacer una formación nosotros de poder indagar en esos derechos, por ejemplo, de poder ir analizándolos, conversándolos, cómo los podemos ir aplicando en en lo que vamos a hacer nuestro plan de trabajo del próximo año, por ejemplo, y también hay como un trabajo interno y como precursores también de nuestra semillita, de nuestros propios lugares de trabajo, también en esto de, o a lo mejor como una de las acciones del plan de trabajo, cómo llevar esta información de una manera cercana y práctica a nuestros espacios de trabajo. Porque también a lo mejor no tenemos el tiempo de hacerlo cada uno aparte, o significaría muchos esfuerzos personales, pero si se hace como un trabajo y que esto además se pueda replicar aquí y después se pueda aplicar este protocolo en otros lados, también podría servir y ser muy útil, como de ir haciéndolo de una forma más concreta. No sé qué les parece, así como yo ya pensé al tiro en la autoformación de los derechos de la infancia. Ir haciendo Después trabajo. del programa, vamos 2023. Claro. Y, Sí. claro, porque nosotros tenemos que pensar a propósito de participación y de cambio y todo, como hacer cosas concretas que tienen que ver con incidir. Y estos temas no están puestos en la mesa, en la discusión, como que yo siento que es súper necesario que lo estemos haciendo desde este lugar, que es súper desde la humildad y desde del deseo, y desde el deseo y la voluntad de comprenderlo mejor. Sí, súper. Ya. Vamos con los tiempos, que ahí ya se nos va la Loreto, que tiene otra reunión, y los chiquillos, Víctor, con el equipo tienen que aplicar la encuesta antes de poder irnos. Ahí nos dejó Víctor. Corina, mientras tanto, agradecer tu tiempo. Como decía Natalia, Francisca, esta formación, que ahí también estábamos hablando con Francisca, ya vamos en el 2023 conociéndote. Esperamos no poder soltarte, porque somos una mesa que tenemos que decidir en conjunto. Así que, para ir cerrando, muchachas, muchachos, está el link ahí para poder contestar ya la encuesta que necesita Víctor con el equipo para estos procesos de sistematización, y quizás mientras van contestando, Corina, no sé si quieres decir algo. Bueno, sobre todo agradecerles, bueno, otra vez por la invitación, pero sobre todo también por la participación, la buena recepción. Agradecer el interés, el compromiso, y también les voy a mandar a través de Natalia el PPT, donde también hay algunas indicaciones bibliográficas, pues si quieren leer. Y bueno, también si quieren preguntarme algo, ahí Natalia les puede dar mi contacto, no tengo ningún problema. Si quieren hacer una pregunta, si quedaron con algo dando vuelta, ahí estoy disponible para cualquier cosa. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Corina. Gracias. Nosotros vamos cerrando, chicas. Luis, con la encuesta que quedó ahí en el chat, que es súper importante a todos y todas los que participamos en esto, que podamos contestar esa encuesta para que ahí Víctor con el equipo vaya cerrando este proceso de sistematización, que también es parte de nuestro plan de trabajo. Corina, te liberamos. Si quieres desconectarte, si tienes otra cosa, te liberamos nomás, porque mientras avanzamos en esto de contestar para nosotros poder cerrar, y a través de Natalia te seguimos contactando para lo administrativo. Muchas gracias, Corina. Muchas gracias. Sí, muchas Gracias. Bien.